ahora también en YouTube. Museo Familia, Museo Comunidad, Museo Amigos. Quiero compartirles un sentimiento muy profundo. Le doy las gracias a mi mamá que me enseñó a dar las gracias. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque de tanta emoción, de tenerlos nuevamente como cada sábado, pues les doy las gracias. Las gracias que a lo mejor están en desuso en algunas ocasiones, pero no en Museando Ando. Soy Verónica Müller, Sudama Museos, del programa Museando Ando, enlazando personas con museos. Y pues hoy quiero rendirle homenaje, pero en vida, ya cuando uno se muere, pues ya como pa' qué. A una amiga muy querida, a quien admiro por ser tan inquieta, por su labor, por ser una investigadora. Quiero decirles que está con nosotros la maestra Paola Araiza Bolayos y pues hasta que se nos hizo un programa para ti solita, mi reina. Bienvenida. No, muchísimas gracias, Vero. Y además, como te decía el día que me invitaste, pues es un año muy especial. Yo sé que para muchos va a ser recordado pues por esta situación de la pandemia, el COVID. Habemos muchos que hemos perdido a alguien muy importante en nuestra vida. Yo le dedico este programa tanto a quien fue mi pareja por 24 años, a Guillermo, quien nos dejó en el mes de mayo, y sobre todo a Doménica, mi hija, que ha sido mi partner, mi mancuerna en esta trayectoria. Ella está cumpliendo 20 años, pero te decía que este año para mí es un año, pues va a ser marcado en mi agenda definitivamente. Cumplo medio siglo de vida y 30 años de profesión, así que bueno, pues va a ser un año que va a tener mucha significación para mí, muchísima, y te agradezco por invitarme, porque no hay nada mejor que saber que la vida sigue y que tenemos mucho que dar todavía en ella. Uf, qué fuerte, pero así es esto. Y pues nos escuchan amigos por www.radioformula.com.mx por el 104.1 de FM y 1500 de AM abriendo la conversación. Simultáneamente transmitimos en vivo por Facebook y YouTube, como dice mi site, como me encanta, Museando Ando Oficial. Identifíquenos, suscríbanse y disfruten de este programa que lo hacemos todos con muchísimo cariño, tanto mi equipo de colaboradores, que está en Jesús Alberto y las personas de Radio Fórmula, como es los ingenieros Abel Arroyo y Marshall Sebastián, como Miguel Ochoa y Ricardo. Y pues en Facebook nos encuentran, en YouTube, en TikTok, en Twitter, en Instagram, como Museando Ando Oficial. Y bueno, vienen pues los museosaludos. Miren, el museosaludo principal es para la familia de nuestra invitada, Paola, y a todos los museólogos de México. Hay un reconocimiento especial a una persona que ya falleció, Fernando Gamboa. Él nació en 1909 y muere en 1990. Pero ¿por qué lo traigo a colación? Pues porque él fue uno de los creadores de la museografía en México y uno de los especialistas más reconocidos nacional e internacionalmente, creador y director de museos. Y pues ni qué decir a nuestra llamada audiencia por radio e internet como Museando Ando Oficial, y a las personas que invito por WhatsApp a que nos vean, nos escuchen. Y por favor, seamos juiciosos. Esto de la pandemia no ha terminado. El COVID sigue presente y vivo. Entonces, seamos juiciosos. Se lo suplico encarecidamente. Y también les quiero decir que estoy totalmente contenta por tener a Paola, porque yo la conocí en un evento, déjenme ver, en Monterrey. Estaba Silvia Singer como la directora del ICOM y de repente veo a una linda damita que va subiendo y estaba comentando de sus experiencias, porque ella estuvo en el podio platicando. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, mi querida Pau? Sí, cómo no acordarme, me acuerdo de ese encuentro y de varios encuentros que hicimos con Silvia Singer, con María José Garduño, con mi queridísima María Ingracia Vallejo. Fue un equipo súper dinámico del SECA, del Comité de Educación y Acción Cultural, que platicaré, y del ICOM. Perfecto. Regresamos con más de Museando Ando. Gracias, museos amigos.
Amigos, pues ya estamos en el segundo bloque para que mi querida Pau nos empiece a platicar y estábamos comentando de cómo nos conocimos allá en Monterrey, Nuevo León, ¿verdad, Pau? ¿Te acuerdas? Sí, te comentaba yo que fue una experiencia de gran aprendizaje, de un dinamismo total inyectado por estas tres mujeres, ¿no? Te digo, Silvia Singer dirigiendo el ICOM, María Gracia Vallejo dirigiendo el SECA y mi muy querida colega y amiga María José Garduño. Entonces, pues la verdad éramos un cuarteto muy divertido y muy dinámico. La verdad es que sí. La verdad es que sí, se generaron muchos encuentros, además, tanto nacionales como internacionales. Estuvimos en Monterrey, en Tlaxcala, en Guadalajara, en Oaxaca, que fue el internacional. La verdad es que no solamente queda en el recuerdo de las áreas educativas, sino en el recuerdo de la historia de la museología y no es pretensión de mi parte. Creo que así lo fue y también a nivel internacional, yo que ahora encabezo el SECA y hay varias personas que conocieron el trabajo que desarrollamos en ese momento como equipo, lo tienen muy presente y eso da pues orgullo, ¿no? Da mucho orgullo que haya una referencia de ese trabajo que se realizó en equipo, porque siempre hay que trabajar en equipo. Por supuesto. Oye, platícanos por qué precisamente museóloga e historiadora del arte. Y platícanos para los amigos que no sepan, los museoamigos, qué es la museología. Danos una probadita, por favor. Claro que sí, mira, yo cuando estaba, desde que estaba escogiendo el área que quería estudiar en la preparatoria, quería el área 6, fuimos una generación de muchísimas personas que estaban involucradas en las que eran las humanidades y las artes. No logramos abrir el área 6, pero nos estuvimos en el área 4. Y yo quería ser restauradora, mi querida Vero. Yo quería ser restauradora, pero por eso siempre las madres son importantes, porque te conocen perfectamente bien. Y mi madre, a quien le mando también un cariñoso saludo, me dijo, mira, Pau, yo tengo una prima, quien también le mando, Gina Saldaña, un cariñoso saludo también, me dijo, ¿por qué no vas a estar un rato con ella y ves si realmente eso es lo tuyo? Yo muy neciamente de todos modos presenté el examen para la escuela de restauración, lo pasé, estuve inscrita en lo que le llamaban el primer momento que entrabas y después te hacían otro examen. Y estando ahí fue cuando fui al estudio de restauración de Gina Saldaña y me di cuenta que no, bueno, pero para nada, mi Vero. O sea, las mamás te conocen perfectamente bien. Y entonces me empecé a tratar de empapar qué otro tipo de carreras había o qué otro tipo de profesiones, porque yo lo que quería era arte, ¿no? Sobre todo me interesaba arte. Y decidí entrar a la Universidad Iberoamericana a hacer historia del arte, porque era la única universidad que te permitía la licenciatura como tal. La UNAM tiene ya nivel maestría, pero no lo tenía a nivel licenciatura, ahora ya abrió, si no estoy mal, en Morelia, pero en ese momento no había. Y entré a la Universidad Iberoamericana a estudiar historia del arte principalmente, y estando ahí tuve la oportunidad de escoger el subsistema en museología y museografía con mi queridísima profesora Armida, que montamos una exposición para las salas de exposición de la Ibero sobre ángeles con mis compañeras de ese momento. Y ahí fue cuando empecé a conocer sobre la museología. La museología es la ciencia, la disciplina que pues se encarga de la divulgación, el salvaguarda del patrimonio que pues principalmente se le encarga a los museos, pero hoy por hoy la UNESCO establece a otros espacios como también salvaguarda y como parte de este trabajo de conservación y divulgación, como puede ser desde un acuario, un archivo, una biblioteca, etcétera, ¿no? Entre las clasificaciones de patrimonios existentes. Y la museografía, que yo la considero una herramienta de la museología, hay varios autores que lo separan
como más bien la disciplina que da el sentido más técnico y espacial. El discurso para la museología y para dar a conocer dentro del medio de los museos es el discurso expositivo, y la museografía es la que se encarga de diseñar esos mensajes y darle la espacialidad y la comunicación como tal. Entonces, es ahí mi primer encuentro en el mundo de la exposición, en el mundo de la museología, en el mundo de la museografía. Además, tuve la suerte de tener, entrando a la carrera de directora, a mi querida Karen Cordero, ¿no? Que es un pilar en la museología mexicana y en la historia del arte, hoy muy inmiscuida en lo que tiene que ver con arte feminista. Y después a mi querida Estelle Guiarte, quien generó la línea de arte educación en la Ibero, en el que ahora, gracias a la doctora Olga Rodríguez, doy clases en algunas ocasiones a la maestría, y gracias a la doctora Luisa Durán, pertenezco al seminario. Pero en su momento eran líneas que se iban abriendo, que iban teniendo cabida en la actividad académica. Pero fíjate que mi familia viene de la UNAM, todos son Puma de corazón, todos. Entonces mi papá, no sabes cómo le pudo que yo no entrara a la UNAM, y me insistió muchísimo, ¿por qué no iba aunque sea de oyente? Y así lo hice, y entonces me fui de oyente a Filosofía y Letras, a donde tuve el gusto de tener desde Manrique, Tere del Conde, y ahí fue que me enteré que había un diplomado de estudios latinoamericanos, y me metí al diplomado de estudios latinoamericanos. Uno, porque me apasionó poder estudiar en las aulas de la UNAM, tener a profesores que escribían los libros que yo estudiaba, y entonces, bueno, me llamó mucho la atención, me metí a este diplomado, y ahí conocí, porque estaba en ese momento radicando en México, a la curadora de arte, oye, pues me fue el nombre que viene a mi mente, quien me hizo favor de invitar a colaborar con ella para trabajar en su despacho, para lo cual para mí fue súper interesante, y te voy a contar una anécdota. El primer día que llegué al despacho, me dice, oye, Paola, mira, yo te voy a pedir primero, sobre todo, llegando, lo primero que haces es ver mi correspondencia. Sí, claro que sí. Me la separas, mira, son tres, en un carrito con 3 filitas, me la separas, me la abres, la lees, me decides cuál es lo más importante, lo que tengo que contestar. Pero nadie me había dicho que hablaba 5 idiomas y que la correspondencia era de todo el mundo. Y luego me dice, y vienes por favor aquí y me metes todo, me lo metes en un archivo, en Excel y en todos los, bueno, en ese momento, pero empezaban algunos programas, ¿no? En la computadora. Y yo a todo, mi querida Vero, le dije que sí. A todo le dije que sí. Pero a la hora que se va, me acuerdo que inmediatamente le hablé a una prima que estaba hablando computación y le dije, por favor, dime qué tengo que hacer. ¿Qué es esta máquina? ¿Me lo creerán? Yo todavía, cuando salí de la carrera, apenas empezaba la computación. Me acuerdo que inmediatamente me metí en la UNAM a un curso de MS2 y de esas cuestiones, y me compré todos los diccionarios sabidos y por haber de idiomas, y así tuve mi primer trabajo. Así me atreví, tenía, te digo, 20 años, estoy cumpliendo 30 años de esa primera profesión, y fue una experiencia maravillosa porque pues pude ir a las bienales, fui a la Bienal de Sao Paulo, y yo juré que me iba a dedicar al arte contemporáneo, a las galerías, a las bienales, y como tal presenté una convocatoria para hacer un curso en el Guggenheim, en Nueva York, y lo obtuve la beca. Ya había terminado la carrera, entonces decidí irme para allá. Cuando estaba llegando a Nueva York y ya me había instalado, les hablé a mis padres para notificarles que yo estaba y que empezaba el curso, era el fin de semana, el curso empezaba y que ya había ido a ver todo. Y oí a mi papá muy raro, lo oí muy raro, muy raro. Y entonces me acuerdo que algo en mí dijo, algo está pasando en México.
mis papás habían tenido un accidente automovilístico en carretera, todos estaban excepto yo, hasta mi cuñado le tocó, y mi madre estaba en terapia intensiva. Así que decidí dejar todo. Simplemente me acerqué al Guggenheim a disculparme, a decir lo que estaba sucediendo. Regresé a México y pues perdí la beca, perdí la oportunidad. Y estando ya aquí en México y viendo a mi mamá reponerse, pues dije, ¿y ahora qué hago? ¿No? Ya no puedo hacer otro gasto. Entonces, pues, ¿qué hago? Y me puse a ver qué había. Aunque usted no me lo crean, en ese momento no había ninguna maestría relacionada con museología ni nada por el estilo. Pero estaba de restauración y conservación y museología Manuel Negrete, conocida como el ENCRIM de Lina, dando la especialización en museología y museología. Y fui a hacer el examen, estaba en ese momento dirigiéndolo Rodrigo Bidker, y fui a hacer el examen y quedé ahí. Y fue que tuve la gran oportunidad de tener maestros como Felipe Lacouture, Iker Larrauri como invitado, de la Madrid, Carlos Vázquez, Miguel Fernández, Miguel Fernández Félix, que se quedó como encargado porque Rodrigo Víter se fue a abrir la maestría de museología a la Ibero, hazme favor, ¿no? Yo que venía de ahí, de tanto buscar, pero así es la vida, mi querida, y así fue como entré al mundo de los museos con los maestros que han hecho historia en la museología mexicana. Perfecto. Pues, mis amigos, ahorita van a seguir descubriendo por qué invité a Paola Araiza aquí a este programa, para que veamos que no nada más es llegar a un museo y ya está todo hecho. No, ¿qué pasa atrás? ¿Cómo viven las personas? ¿Qué tienen que estudiar? ¿Qué tienen que hacer? Y regresamos con más de Museando Ana. Gracias, Grupo Fórmula, por estar aquí y ahora con nosotros. Mis amigos, como les digo, es muy privilegiado el tener a una persona que haya vivido todas estas experiencias, porque se los digo. Insisto, llegamos a un museo y está como una casa que la tenemos recién lista y limpia, pero un museo también tiene una gran historia. Trabajan ahí cantidad de personas con diversas profesiones. Y pues hoy les traje solamente una probadita de lo que es la museología y lo que es mi Paola y lo que es uno de sus proyectos que se llamó Proyecto de Incorporación con Niños Grupos con Discapacidad Psicológica Terapéutica del Lenguaje, en donde están los pedagogos, intervienen precisamente los artistas plásticos del arte. Tú querías mencionar algún nombre, ¿verdad, mi Pau? Sí, quería decirles que la persona que me llevó a esta experiencia magnífica de bienales y de galerías y de mirar el arte contemporáneo fue Graciela Kartoffel, a quien también le mando un cariñoso saludo. Ella es de origen argentino, pero ha vivido en diferentes partes. Ahora radica entre Nueva York, Argentina, y de vez en cuando viene a México y apoya en galerías en Jalapa. Y recientemente nos encontramos en el MACO y de verdad le tengo un gran aprecio porque, ¿sabes qué? Con ella aprendí la importancia de que creas cuando uno es joven y inexperta, ¿no? Cuando uno apenas está aprendiendo, y Graciela me dio esa oportunidad y siempre se lo voy a tener muy presente, ¿no? Muy, muy presente, que ella se dio inmediatamente cuenta que ni hablaba yo tantos idiomas, apenas y más. Entonces, yo la verdad que le agradezco el haberme dado tales oportunidades, ¿no? Y fue una experiencia muy rica y desde ahí yo creo mucho en los servicios sociales. Siempre me he hecho de gente de servicio social y siempre he creído que el servicio social es una manera y un momento importante de formación. Otros de mi servicio social lo hice con Elena Horst en Banco de México y también fue una experiencia magnífica. Y te va otra anécdota que tú pedías. Fíjate que yo cuando hice el servicio social, hicimos Europalia y hicimos una exposición sobre ángeles, iconografía de Miguel Arcángel, que venía del museo del Virreinato al Museo Franz Mayer, cuando en su momento estaba dirigido por Consuelo Maquíbar, a quien otra mujeraza de la historia del arte mexicano, ¿no? De la historiografía.
y en el Franz Mayer estaba Eugenio Sisto. Y el día que se inauguró, Eugenio Sisto falleció. Yo me acuerdo que no aparecía, que llamábamos, que se nos hacía muy extraño, había salido a comer, había salido a comprar, no me acuerdo el nombre, pero estas cositas que se les pone a las camisas, los hombres antes les ponían, y que él era impecable, Eugenio Sisto era un hombre impecable, ¿no? Y me acuerdo que pues avisan que falleció en esta salida del museo, y ahí es cuando conozco a Héctor Rivero Borrell, la pieza que es Héctor Rivero Borrell, que con una templanza también dijo, la inauguración se hace, estaba Francesca Saldívar encargada del centro histórico, del Festival del Centro Histórico. Yo me acuerdo haber visto a Elena Horst entrar desencajada a la oficina, 10 minutos, Vero, y volvió a salir como ella era, un mujerón, y a inaugurar. Y me acuerdo que nos dijo a Maggie Arnal, que estaba haciendo el servicio social conmigo y a mí, estas son de las lecciones que no se tienen en la universidad, sino en la vida profesional. Así es. ¿No? Sí. Y se inauguró la exposición, todos con un tremendo dolor, pero todos con la responsabilidad de estar ahí. Te digo, Consuelo Maquíbar, Francesca Saldívar, Elena Horst, Héctor fue a ver toda esta situación, Guillermo Andrade, que fue quien hizo el papel para inaugurar. En fin, la verdad que fue una magnífica experiencia. Entonces, yo la verdad es que agradezco a toda esta gente que forma en el momento que tú apenas estás empezando, en el momento que apenas recibes un título, en el momento que apenas te estás forjando. Y entonces, bueno, regresemos al ENCRIM. Yo estaba en el ENCRIM cuando una querida compañera de la prepa, Beatriz González, que es una excelente terapeuta de lenguaje especializada en neurolingüística, Beatriz, junto con un grupo de varias pedagogas, psicólogas, encabezados por mi querida Maldonado, quien había decidido generar un proyecto de integración de personas con discapacidad a museos, lo presenta con mi queridísima Susana Ríos, que dirigía su primer momento, que dirigía Tiempos de Niños, después Salas y Raíces, y les dieron 2 museos, el Museo de Munay y el Museo Carrillo Gil. 2 museos que permitieron ello porque tenían 2 mujeres que estaban permitiendo que los museos fueran espacios de apertura a diferentes públicos. Una es mi querida Graciela de la Torre, dirigiendo el Munal, y la otra es Silvia Pandolfi, dirigiendo el Carrillo Gil. 2 equipos maravillosos, ¿no? Que nos dieron cabida a hacer esta experiencia, y entonces nos integramos artistas plásticos, historiadores del arte, y ahí fue lo que yo digo mi primer rompimiento. Yo venía de estudiar historia del arte con toda esta precisión, de conocer las técnicas, los movimientos, la iconografía, la historiografía, y nada de ello me era de gran utilidad para hablar de lenguaje plástico con personas con discapacidad, ¿no? Que yo le agradezco muchísimo a María Maldonado, siempre me hizo entender que la discapacidad es solamente la ausencia de una de las múltiples capacidades que tiene el ser humano, y que las otras capacidades están ahí para ser utilizadas. Y con ello empecé a involucrarme a lo que tenía que ver con didáctica del arte, el arte sensorial y la codificación del arte. Y pues eso me llevó a mi pasión de trabajar en las áreas educativas. Cambié totalmente y eso fue lo que me llevó. Fíjate que no sé si hayas tenido la chance, me parece que sí estuviste cuando entrevisté a Walter Bostervik y comentábamos sobre el Museo de la Discapacidad. Yo te comprometo de alguna manera con tu apoyo para que llevemos a buen puerto este proyecto. ¿Tú qué opinas al respecto? Hacer el Museo de la Discapacidad. Me parece muy interesante lo que vienen haciendo. Es una labor que se viene haciendo desde hace muchísimas décadas, pero creo que hay que entender que no es generar un programa específico, es entender que la población en general es diversa
¿no? Que vivimos en una sociedad pluricultural en México y que en general somos una diversidad y que bajo esa diversidad tenemos que ser inclusivos. ¿No? Más que yo hablar de discapacidad, hablaría de inclusión y la inclusión da cabida a todos, ¿no? Okay. Da cabida a sectores marginados, da cabida a aquellos que, aunque existe el derecho al acceso a la cultura, no tienen la posibilidad por su cotidianidad, el distanciamiento a los museos como son las zonas rurales o los pueblos originarios o las zonas indígenas. Me parece que todavía hay una fuerte labor que hacer con respecto a la integración. Y hoy estamos entendiendo el museo integral, el museo humano, no desde el sentido solamente desde generar actividades o una agenda específica, es desde el discurso mismo, el entender el museo como un espacio social que da cabida a toda la diversidad existente, ¿no? Y creo que hay una serie de personas trabajando en torno a ello a nivel latinoamericano, a nivel internacional, y que lo que tenemos que hacer es generar redes y de veras yo creo que lo que propone el ICOM con la nueva definición, me parece que hay que escuchar, hay que referir a ello porque es una visión que coloca el museo en una dimensión mucho más amplia de lo que el museo del siglo XXI tiene que generar, ¿no? Y yo encantada de sumarme a este tipo de proyectos. En sí, el primer proyecto que trabajamos, que yo tuve la fortuna de entrar, que es el Museo Nacional de San Carlos, es un proyecto que siempre se miró así. Es un museo que fue encabezado por por mi querido Lacouture, bueno, la verdad es que yo creo que es alguien que se le debe un homenaje a Felipe Lacouture. Es una persona que hizo muchísimo por la museología mexicana, que generó un sinnúmero de acciones e instituciones y fortaleció tanto en el INBA, en el INA, una labor fundamental. Y que ya nuestro querido Carlos Vázquez ha hecho libros en torno al gran trabajo de Felipe Lacouture y tuvo a bien de invitar, a pedirle colaborar a Graciela de la Torre, siendo su directora de MUNAL, a generar el área educativa de San Carlos. Te estoy hablando en el 74, 75. Y es el primer departamento de arte que se abre en museos del INBA y museos de arte. Ya teníamos la trayectoria que venía haciendo los museos del INA, pero es el primer museo. Y desde ese momento el museo se sitúa en un museo de educación, en un museo de formación, en un museo de participación, en un museo social, que tuvo también la gran fortuna, yo creo que tuvimos la fortuna de ir conociendo el trabajo uno del otro. Y yo creo que es algo muy importante, mi querida Vero, de mencionar hacia las nuevas generaciones, ¿no? Que tenemos que tenemos que conocer la historia. Los museos tienen una historia, son de trayectos. Museo amigos, regresamos con más de Museando Arte. Gracias. Museo amigos, gracias por seguir con nosotros. Estamos aquí disfrutando enormemente la charla, las experiencias, los proyectos de una mujer mexicana que ama a su país como lo hacemos muchos mexicanos, que damos la vida. En este caso, mi querida Pau está dando la vida desde su tan peculiar trinchera que son los museos, por eso es que somos amigas, ¿verdad, mi Pau? Totalmente, somos verdaderamente amantes de estos espacios y de esta profesión. Pues te interrumpí, disculpa, porque teníamos que irnos a corte, para que termines de decir lo que estabas comentando. Pues te decía que San Carlos siempre tuvo ese papel de experimentación, sobre todo experimentación de educación artística, pero también yo creo que por mucho tiempo tuvimos a bien de conocer de una forma u otra el trabajo que se venía generando desde Graciela de la Torre, que además la acompañó Angelina de la Cruz un tiempo, y más adelante estuvieron Marcia Larios, Nuri Sadurní, y
y ahí entré yo y para mí fue muy importante, pero muy importante conocer esta historia porque San Carlos tenía unos cuadernillos que sacaba al interior y para el patronato y para difundir dentro del INBA y demás, en donde se escribía sobre el quehacer que hacía el museo en sus diferentes áreas. Y con ello conocí una gaceta, un escrito que hizo Graciela, y me fui a entrevistarla, mi querida Vero. Me fui a decirle, a pedirle una entrevista, y ella estaba de directora en el MUNAL. Y bueno, siempre Graciela es una persona muy accesible, una persona que recibe, una persona que platica, una persona que da. Yo les recomiendo, hizo un artículo que presentó la conferencia en un encuentro que hice en el 2016 de SECA, donde tuve el gusto de la Torre, a Graciela Smith-Schultz, Silvia Singer y María Ingracia Vallejo, que han sido pilares verdaderamente en el quehacer educativo y que el ICOM les dio a cada uno un reconocimiento por su trayectoria. Son mis grandes asesoras en el SECA, en lo que dirijo ahora. Y Graciela tiene un artículo buenísimo, algo que de la prehistoria del hombre no lo tengo muy correcto, se los invito a leer, está en la memoria de educadores. Y bueno, pues ahí decidí pues sumar, es decir, retomar todo el trabajo que se venía haciendo y sumar algo más. Y la experimentación artística en San Carlos, gracias a Roxana Velázquez, que verdaderamente me dejó hacer de todo y experimentar de todo. También una gran gestora que se encuentra ya en San Diego dirigiendo el Museo de San Diego de Arte. Así que con toda esta experiencia fue delicioso. Fíjate que SECA, ya me instruiste que quiere decir Comité de Educación y Acción Cultural. ¿Cuándo fue creada? ¿Cuál es el objetivo? Y nuestra querida maestra Lourdes Monjes tiene algo que ver, mi querida madrina, ¿verdad? Sí, pues mira, el SECA es uno de los comités con mayor trayectoria en el ICOM, la Organización Internacional de Museos, y uno de los comités que tiene el mayor número de miembros incluidos. Es un comité a nivel internacional que actualmente encabeza María Teresa Eclair y que tiene representaciones regionales que actualmente lo coordina mi querida Silvia Lombay, que si me está escuchando es una dinámica mujer que ahorita nos tiene muy activos en Latinoamérica y que pues ahorita en México yo soy la corresponsal y que bueno pues por suerte tengo la colaboración de los miembros. Ya te decía quiénes son quienes encabezan como asesores o asesoras de este. Y además está Marijose Garduño, que me apoya muchísimo para todo lo que tiene que ver comunicación, a quien también le mando un beso. Mi queridísima Lucía Mata, que ella está desde el territorio académico, también una gran... Y otros miembros más que están sumándose, Fabiola Fávila que está en Torreón, Ricardo Rubiales que hace un papel increíble, mi querida Marianita Arellanos, en fin, no quiero dejar de decir quienes de una u otra forma apoyan, colaboran, son voceros, participan en los encuentros, en fin. Entonces, el Comité de Educación y Acción Cultural, pues sobre todo lo que se encarga es por un lado, de sistematizar el trabajo que vienen haciendo las áreas educativas. Existen dos proyectos muy importantes para ello, es el Best Practice o Buenas Prácticas y el proyecto que generó mi querida Colette Dugenet, que ahora ya tiene un premio sobre investigación educativa. Y actualmente hay unas líneas de acción de trabajo, dentro de ellas está lo que es discapacidad y museo de integración y todo lo que tiene que ver con accesibilidad e inclusión. Pero fíjate que con Silvana Lombay y con un grupo de corresponsales jóvenes de mediana edad y más grandecitas, que es increíble esta intergeneracionalidad que tiene el grupo, desde Chile hasta acá, hasta México, estamos haciendo la línea de la decolonización en los museos. Esa es la línea que vamos a trabajar desde lo educativo, que ya Silvana lo dio a conocer en las redes sociales. Se va a generar un seminario, vamos a tener actividades
de puertas abiertas, y creo que es muy importante empezarnos a mirar desde la experiencia ya que tenemos en Latinoamérica y el gran trabajo que están haciendo las áreas educativas. Entonces, bueno, el SECA es ello, el SECA es un número de personas que estamos ahí, simplemente alguien se pone en la cabeza para poder coordinar y llevar esta coordinación, pero somos un sinnúmero de personas que estamos ahí, mi querida, que estamos trabajando muy fuertemente y que yo pues estoy fascinada de poder estar ahorita sumándome a este trabajo. Excelente. Una pregunta que me está picando el cerebro es decirte, un buen día, dijeron ustedes, pues vamos a salir a trabajar a la calle. Vamos a ver cuál es el vínculo que tenemos como museos con la comunidad. Platícanos esta historia. Mira, todo empezó y yo creo que ahí es cuando hay que empezar a entender cuándo realmente ponemos la voz en el público. Y esto fue en un proyecto que se dio en San Carlos también, que fue un proyecto que fue a partir de que los vecinos se acercaron a decirnos que sí podíamos ayudarles a extender la barda de la parte trasera del museo que da el estacionamiento, poder abrirla a un parque que da en la zona atrás, porque este parque tenía una situación compleja de drogadicción y prostitución. Entonces, lo platicamos al interior del museo, se habló con el patronato y el patronato dijo, pues sí es interés, pero esto se tiene que ver con la delegación, todos los permisos. Claro. Y entonces me acerqué a la delegación donde estaba mi queridísima Guadalupe Lozada, una mujer que conoce sobre patrimonio extraordinariamente, y me dijo, mira Paola, que hayan ido 5 vecinos no es hablar de la comunidad. Hablar con la comunidad es conjuntar a toda la comunidad y es saber que todos están de acuerdo y escuchar. Así que eso hicimos y cuando tuvimos la primera reunión vimos que sí, que había diferentes posiciones, pero dentro de lo que nos dijeron fue, ¿y desde cuándo el museo le preocupa a la comunidad? ¿Y desde cuándo el museo nos ha invitado a sus inauguraciones? ¿Y desde cuándo el museo se relaciona con la comunidad? Muchos vecinos nos dijeron esto. Entonces fui hacia el interior y como te dije, siempre Roxana tuvo la extraordinaria facultad de escuchar y de abrirse a darle otras experiencias al museo. Y me dijo, ¿qué hay que hacer? ¿No? Y entonces decidimos volcarnos hacia la calle, verdaderamente salir y empezar a vincularnos y empezar a tocar las puertas de los vecinos y dejar que los vecinos nos dijeran la historia de la colonia. Y a partir de ahí se generó la primera exposición que se llamó La alegría de vivir en la colonia tabacalera, que fue hecha por los vecinos a través de la narrativa oral, a través de dibujos, a través de piezas que ellos tenían. Había unas flechitas que se encontraron de la persecución de Alvarado, de Hernán Cortés, la famosa Noche Triste, cuando hicieron una cisterna, uno de los vecinos, y bueno, pues lo dijimos de que tenía que informar de su alina, que generalmente le daban el permiso de quedárselo, lo expusimos, en fin, fue un trabajo ya muy amplio, pero entonces la relación ya del museo, la barda ni nunca se hizo, eso es lo de menos. Le dimos vida al parque, le dimos sentido a tener actividades fuera del museo. Los vecinos tomaron el auditorio, ya iban a las inauguraciones. El patronato nos dio becas para becar a chicos de la Guerrero, de Santa María la Ribera, de San Rafael, de la propia Tabacalera. Y luego llegaban los chavos y nos decían, pues yo no me quiero meter nada más a un... Yo lo que quiero es hacer un graffiti aquí. Y en algún momento, mi querida Vero, las salas donde se presentaba Rubens, donde se presentó Degas, donde se presentó el trabajo que hicimos con esos talleres, con esos jóvenes, con esos niños, ¿no? Entonces, eso es lo que yo refiero a darle la voz y la participación. Y hace poco oía a un querido colega argentino radicado en México, Germán Paley, que decía, el museo hay que habitarlo. Nosotros habitamos y permitimos que habitaran el museo, su comunidad en su totalidad. Y esto me llevó a presentarlo en la Cámara de Diputados. Este programa lo llevé a Barcelona y de ahí siempre creí trabajar con la comunidad. Así que he seguido en los espacios que he estado, en Palacio Nacional y
hicimos un fuerte trabajo con el Bicentenario y con Palacio de Tesoros Reales. Hicimos una área específica dedicada a atención a proyectos sociales con la comunidad directamente. Y hace poco hice el proyecto en Palacio de Bellas Artes que me invitó la Fundación Jorge Marín para trabajar lo que fue La Barca, una excelente pieza con la comunidad de la Alameda. Trabajamos con chicos de la calle, con barrenderos, verdaderamente yo sí sigo creyendo en ello, así que a 20 años sigo trabajando con la comunidad y creo que los museos ya nos debemos de entender, y eso lo decía desde la nueva museología, el sentido de que la disciplina museológica sale de las paredes de los museos y tiene que darse in situ y tiene que trabajarse con la comunidad. Oye, mi Pau, quiero entender que este proyecto sigue vigente o fue algo que ya sucedió. Fíjate que es increíble. El proyecto que yo te estoy contando de la alegría de vivir fue hace tiempo. Las siguientes generaciones que han venido trabajando en San Carlos han retomado de cierta forma. Se quedó Sandro Olmedo y hizo un proyecto y siguió trabajando con la comunidad muy fuertemente después de que salí yo. Y después pasó el tiempo y Carmen Gaitán, otra, ¿no?, hizo el famoso camioncito, sacó también a San Carlos, trabajó también cercanamente con las invitó a Jessica de la Garza a hacer las maletas, ¿no? Estas maletas que viajan. Así que sí, San Carlos es un espacio que por suerte han pasado una gente que hemos ido sumando. Eso es importante para las instituciones, ir sumando, porque si no se pierde. Y en ello, actualmente está una exalumna mía, Adriana, en el área de curaduría, y el primer proyecto que generaron con la nueva dirección que tiene San Carlos fue una exposición dedicada a la tabacalera. Y agradezco mucho que me hayan invitado a platicar de esta historia, que hayan retomado la experiencia que generamos en esa ocasión y que ahora lo hayan hecho mucho más formal, con todo un discurso expositivo sobre la tabacalera. Y ese proyecto acaba de hacerse el año pasado, terminó a principios, si no mal recuerdo, de este año, y así que esa es la historia que se puede generar cuando uno suma el trabajo de uno y otro y otro y otro. Así que San Carlos acaba de inaugurar una exposición también y está trabajando muy fuertemente con la comunidad desde otros formatos, pero también está trabajando, y en particular en los museos que yo he estado, sigo trabajando y pues el último proyecto que hice fue en el Palacio de Bellas Artes con Miguel Fernández, con Ceci Reyes, con el área educativa, que agradezco mucho que todos sus mediadores me apoyaron, Paola García, y pues este proyecto fue con la Fundación Jorge Marín, encabezada por mi querida Elena, que le mando también un besote, ella está en España ahora. Oye, mi Pau, platícanos de lo último que yo acabo de ver tuyo, que es el primer museo de México. Fue una serie de 3 conferencias en donde descubro que estuviste alternando con otra queridísima amiga, María Olvido. Platícanos de esta experiencia, ¿no? El primer museo. Bueno, esa experiencia yo participé como conferencista. Quien es la cabeza y planeó todo este proyecto es Maru Constantino, una queridísima colega también, cuya tesis doctoral tiene el premio Covarrubias. Ella está especializada en lo que tiene que ver los gabinetes y los primeros colecciones científicas y los primeros museos, y por eso es que decide hacer esta jornada de 230 años del primer museo público, en donde estuvieron 3 mesas extraordinarias hablando de coleccionismo, de todo tipo de coleccionismo, y en particular a mí me invitó a platicar, porque tengo yo hace un tiempo, por esta experiencia que tuve de conocer a Felipe Lacouture, a Iker Larrauri, sobre lo que son los museos escuela, lo que es la casa museo, y también que este es de Mario Vázquez, y también lo que fue el área educativa, en donde
donde yo vengo haciendo una revisión, como todos estos tres personajes están muy involucrados en los encuentros del ICOM, los encuentros que se generan por parte del ICOM, como fue el encuentro de Grenoble en Francia en el 72, como digo en el 70, como en el 72 fue Santiago de Chile, que fue importantísimo, donde Mario Vázquez fue una de las personas que estuvo a cargo de la relatoría, va a cumplir 50 años este encuentro y sigue siendo muy, muy importante en la museología latinoamericana, todo lo que ahí se habló. Y mi querido, ahí fueron a estos encuentros, fueron tanto Mario Vázquez como Iker Larrauli, y mi querido Felipe Lacouture, que también participaba de ello, fue nombrado por la UNESCO para llevar los talleres de museología a Latinoamérica. Toda esta gente trajo toda esta propuesta museológica, todo este pensamiento que se volcaron en tres proyectos importantes, que son la Casa Museo, los museos escuela y el área educativa. Y bueno, me invitaron a platicar porque es otra manera de sentir el coleccionismo, ¿no? Fueron los tres proyectos, se vincularon con las comunidades, con diversas comunidades, y también entendieron otra manera de trabajar en la colección, desde una educación artística, desde un acercamiento a la comunidad misma, ¿no? Por favor, Pau, danos tus redes sociales porque el tiempo se nos terminó, pero mis amigos seguimos con nuestro bonus, como Museando Ando en Facebook y YouTube, para que sigamos disfrutando un momentito más con el bonus. Por favor, Pau, danos tus redes sociales. Claro que sí. Bueno, por parte del SECA tenemos la página de SECA y con México, que además está vinculada con todas las redes que tiene el Comité de Educación y Acción Cultural. Personalmente manejo una que se llama PAU, Codificarte Museopedagogía, que pues está enfocada tanto a todo lo que tiene que ver con arte, educación y gestión cultural. Y, y mis correos son, es un poco largo, pero lo voy a dejar aquí, es comité.seca.icom.mex@gmail.com. Y el personal es A de Araiza, B de Bolaños, .paola26@gmail.com, y estoy para lo que ustedes gusten. Pues yo gusto seguir escuchándote ahorita en el bonus y los amigos también. Mi gratitud para ZR Producciones, para nuestra invitada, la maestra Paola Araiza Bolaños. Y a ustedes, mis amigos, gracias por estar con nosotros. Y continuamos en el bonus. Así es que sigamos aquí disfrutando de nuestra querida Pau. Pau, gracias por haber estado aquí. Muchísimas gracias a ti, mi Vero. Muchísimas gracias de verdad. Gracias. Continuamos con el bonus, amigos. Pues amigos, continuamos aquí con Museando Ando, disfrutando de la charla tan amena, tan rica que tiene mi querida amiga Paola Araiza Bolaños. Y quiero preguntarle, la primera preguntita va a ser, ¿qué es lo que les dices a tus alumnos para enamorarlos y que sigan en este terreno de la cultura que nos hace tanta falta en México y en el mundo? Bueno, uno, entender que esta labor es una labor que aún nos falta mucho, sobre todo en este periodo de la pandemia se ha podido observar que somos en un sector laboral muy fuertemente golpeado, que requerimos hacer un sinnúmero desde políticas públicas como de acciones, gestiones y transformación, en el que se valorice mucho más el trabajo del gestor cultural, del museólogo y de todas las disciplinas que tienen que ver con la cultura, por un lado, y por el otro lado también pues fortalecer todas las instituciones privadas, de colectivos y estatales y federales que se dedican pues a la divulgación del patrimonio y a la acción cultural. Pero creo que tiene otras cuestiones que por ello estamos aquí, ¿no? Que es una riqueza al espíritu, que es una riqueza emocional, que es una experiencias que son inolvidables, que te forjan, que te van construyendo como persona, como gestor, como museólogo.
Y por otro lado, creo que también es la posibilidad de llegar a tanta gente, ¿no? O sea, eso es una delicia. Yo la verdad es que saber que de una sola exposición como México 200 años se atendieron a más de 60,000 personas, digo, a más de 1,000,000 de personas, que se atendían de 10,000 a 6,000 personas diarias, ¿no? De una forma gratuita, dando un sinnúmero de materiales y programas, con todo un equipo atrás entregándose, que por cierto, hace poco cumplimos 10 años ese equipo. Nuevamente les digo, gracias, gracias, gracias por el ímpetu, por el equipo que formaron, saben quiénes son, cada uno de ustedes. Yo la verdad es que también creo, mi querida Vero, que hay que darles oportunidades a las nuevas generaciones de encabezando este proyecto, en generar un equipo de jóvenes profesionistas de diversas disciplinas que se entregaron con un ímpetu y que hoy están de museos, de archivos, de instituciones culturales, que en eso me enorgullece enormemente, que a 10 años museológico, en el mundo de la gestión patrimonial, en el mundo de la cultura, y que encabezan las áreas y que se están entregando en momentos muy difíciles, ¿no? Como lo vengo diciendo, a la labor que desempeñan. Lo que les digo es, somos unos privilegiados de trabajar para el patrimonio de la humanidad. Sí, definitivamente. ¿Nos puedes dar Somos una pinceladita de esto que fue México 200 años en la Galería Nacional? Claro que sí, fue un proyecto estupendo, porque fue un proyecto que no solamente fue la exposición, una exposición que conmemoraba el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución, sino que, y bueno, que conjuntó, fue una exposición que conjuntó 400 años de historia, un sinnúmero de objetos, con un discurso museográfico extraordinario que innovó también, eh, sino que también fue la posibilidad de crear un nuevo espacio, la Galería de Palacio Nacional, que eso nos hizo a los equipos que fuimos invitados, bueno, a las personas que fuimos invitados a trabajar, eh, a estar en un proyecto naciente, ¿no? Y eso es una experiencia única, la verdad. Y este proyecto, pues tuvo muchas vicisitudes, pero también tuvo grandes logros. Yo creo que así fue. La galería persiste, la dirige ahora la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde tenemos a Edgar Espejel con una labor de años desarrollando también, donde estuvo mi queridísima Mar López, en fin, también gente que ya viene de una trayectoria atrás generando en los diversos recintos que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Culturales, en donde nos sumamos otro equipo a dar este nuevo aire, a dar este nuevo espacio, a generar todo ello. Y bueno, pues creo que fue una experiencia magnífica, donde además yo tuve la oportunidad de generar la primera dirección de comunicación educativa. Nunca había sido una dirección, siempre una subdirección, ¿no? Con que fue muy, muy importante. Y te digo, pues fuimos alrededor de 25 gentes que se sumaron con diferentes disciplinas a generar toda esta estructura, que fue, pues yo creo que para todos nos marcó de formación. A mí me marcó para entender lo que es coordinar un equipo en donde le das voz a diversas ideas y donde tu papel es sumar todas las voces y darle cabida para que fluyan, ¿no? Y eso creo que fue un aprendizaje para mí. O sea, yo ya venía de Palacio de Bellas Artes, venía del MUNAL, de MUNAL de dirigir el área, la subdirección más fuerte, ¿no? Con 6 áreas que era difusión, relaciones públicas, mercadotecnia, comunicación educativa, comunicación gráfica, editorial. Venía con esa experiencia, lo cual agradezco a Roxana Velázquez que me haya permitido crecer en ello. Palacio de Bellas Artes, donde desarrollé los 2 proyectos de homenaje a Frida Kahlo y a Diego Rivera, que generaron los primeros espacios lúdicos en la sala Adamo Abi, la única vez que ha pasado ello. Venía de toda esa experiencia,
pero creo que uno debe siempre darse oportunidad de transformarse, de crecer y de tener otros momentos. Y eso no me lo permitió Palacio Nacional. Como ahora que estoy independiente y que decidí volver a estudiar, mi querida Vero, y estoy estudiando, ¿no? Estoy haciendo una maestría en educación y investigación, eh, y, y me doy cuenta de que el ser humano tiene la posibilidad de siempre formarse, de aprender, y de impulsar a otros y, y de ir creciendo poco a poco. Y entonces, pues eso es las oportunidades que yo he tenido. Por un lado, estar cobijada o estar cercana a extraordinarios gestores, de grandes museólogos, y por el otro lado, de conformar equipos que han sabido impulsar grandes proyectos y que hoy me da muchísimo gusto pues que ya como mamá gallina los veo ya desarrollándose, que me da un gustazo tremendo, ¿no? Pues verlos dirigiendo, estando en Palacio de Bellas Artes, en Anahuacalli, en el Archivo de la Nación, en otro archivo en Yucatán, en el Instituto de Cultura de Torreón, en la Secretaría de Cultura, generando sus propios colectivos de gestión cultural como Historias por México. En fin, de verdad, me da un gustazo y yo creo que hay que dejar eso, hay que dejar que las nuevas generaciones tomen las riendas y uno saberse decir, ya me tocó estar aquí, ahora estoy desde otra trinchera. Y mi trinchera ahora es la capacitación, mi trinchera es la asesoría, mi trinchera es generar redes, decirle, mira, tal está haciendo tal cosa, tal está haciendo tal otra, ¿por qué no vas y buscas acá? O sea, generar redes, creo que eso es muy rico. Ir a los estados, estoy teniendo oportunidad de ir a los estados, trabajar con diversos institutos culturales y además me estoy reencontrando de tallerista. Volver a regresar a lo que fui en un principio, ¿no? Es también una delicia. Y pues la última actividad que acabo de hacer fue un taller para las personas de la tercera edad, Dialogarte, que fuera a contener toda esta situación con la que están viviendo, sintiéndose vulnerables con la pandemia y demás, a través del lenguaje de las artes, ¿no? Y fue una experiencia extraordinaria, extraordinaria, ¿no? El reto de trabajar a distancia, con lo digital, en fin, creo que uno tiene siempre la oportunidad de estar creciendo, ¿no? Y de estar aprendiendo. Y eso es lo que creo que es el momento que estoy viviendo a mi medio siglo de vida. Fantástico. ¿Y qué te comentaban mis colegas, los de la tercera edad, de la sexta y de la séptima y de la octava edad? Fíjate que fue muy rico porque fueron sesiones que buscó la literatura, la danza, la música, el arte, no desde una forma práctica, sino desde una forma de entender cómo el lenguaje artístico ha servido para que la humanidad pueda salir de momentos críticos como es esta pandemia, ¿no? Que la cultura te lleva a reestructurar y a regenerar, ¿no? O sea, después de tener la pandemia por la peste, ¿no? Pues tuvimos un momento como el Renacimiento, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Cómo la sociedad, después de vivir ciertas experiencias, encuentra cabida a través del arte y de la cultura para reconstruirse, reformarse, transformarse y todavía ser mucho más fuerte, ¿no? Bajo ello fue que estuvimos trabajando con diferentes artistas, literatos, músicos, y fue una delicia porque lo que era que lograran con ellos detonar y que ellos pudieran dialogar sobre lo que estaban sintiendo, ¿no? Qué bonito. Y fue muy rico porque la verdad, pues no es lo mismo que lo digas a través de un collage, que lo digas a través de escuchando una música, que lo digas viendo una danza, que lo digas, ¿no? Porque eso ayuda a fluir más tranquilamente lo que está sucediendo a los interiores de muchas de las casas en estos momentos, ¿no? Y yo lo agradezco porque además fue también para mí fortalecerme, estar bien después de lo vivido, para poder llevar a cabo este taller, ¿no? Entonces,
pues fue una riqueza también personalmente haber podido llevar a cabo este taller y agradezco al Instituto de Guanajuato y agradezco sobre todo a Vanessa que me haya invitado a hacer esta experiencia tan rica. ¿Cómo fue tu paso por el Museo de las Culturas Populares? Porque quiero que sepas que tengo la disciplina de los créditos. ¿Por qué? Pues porque me doy cuenta simplemente que están desde el techo hasta el piso una serie de personas en donde te van diciendo todas las actividades que son cubiertas por estas personas. Y estaba yo viendo algunas de las exposiciones, ahorita no me acuerdo porque no quiero tergiversarlo con el señor Pedro Loredo, sí es verdad. No lo conozco. No, el que estuvimos comentando. ¿Walter Bosterly? Sí, pero... pero él es del MAP. No. Voy por orden. Primero, tu paso por el Museo de las Culturas Populares. Con mucho, mira, fue también una grata experiencia. Ahí fui invitada por mi queridísima Elena Saiz, a quien había yo conocido también en áreas educativas. Ella había estado en también coordinando y estando a cargo del Museo de Correos, ahí la había conocido. Y la llamaron para dirigir el museo y me invitó a estar en el área educativa. Y fue una experiencia también muy grata porque fue cuando se estaban haciendo los 25 años del museo. Tú sabes que este museo fue formado y creado, pensado por Guillermo Bonfil, quien tiene pues una trayectoria en el mundo de la antropología, del INA y de culturas populares muy importante. Él venía de trayectos de cargos importantes, como fue subsecretario de todo lo que tenía que ver con educación indígena con Echeverría. De ahí es nombrado en el INA. En el INA es cuando es nombrado para hacer, y decide desarrollar el proyecto de museos escuelas y llama a Felipe a Iker Larrauri y genera todo este proyecto de culturas populares con todo el pensamiento de la nueva museología, entendiendo hablar del arte popular desde la cosmología de las culturas mismas, ¿no? Y eso tiene el principio del Museo de Culturas Populares. En sí no se planea con una colección, aunque la tiene, no se planea como tal. Y entonces vienen estos 25 años y me invitan a participar en esta reflexión en torno a todo ello y a llevar las áreas educativas. Pero fíjate que paralelamente era el momento que por parte de la UNESCO se había pedido trabajar lo que es el patrimonio intangible y intangible, generar la catalogación de todo ello, y eso se encabezó la Dirección de Culturas Populares y pude estar en estas mesas. Y entonces hubo un trabajo muy rico de ir estructurando todos estos nuevos pensamientos o estos de todo lo que tiene que ver con la diversidad cultural, el patrimonio, las culturas populares, y esta reflexión interna del Museo de Culturas Populares. Y fue pues el trabajo que desarrollamos al interior. Después me quedé trabajando con Aarón Mejía. Mi querida Elena se retira, me quedo trabajando con Aarón Mejía. Luego yo me retiro porque soy invitada a trabajar en la Galería de Palacio Nacional, en el proyecto del Bicentenario. Y después Rodolfo Castañeda, dirigiendo el museo, me vuelve a invitar como asesora externa y tengo la posibilidad de desarrollar varios proyectos, como fue una exposición que fue Amuleto Joya Viva, una exposición que trajimos de Nueva Zelanda, que trabajamos en conjunto con el curador Valeria Smilget, y el equipo de Rodolfo. Fue muy rica. Después trabajé el proyecto de la Milpa, que encabezaba Alejandra Frausto desde la Dirección de Culturas Populares, generando el curso de verano que me invitó Rodolfo Castañeda. Y bueno, pues es un museo que quiero muchísimo. He tenido grandes oportunidades de generar proyectos y que ha sido una riqueza pues trabajar desde el concepto de la nueva museología
la diversidad cultural, ¿no? Y creo que hoy en día están trabajando muy rico en torno a todo ello, ¿no? Creo que también hay que dar crédito al trabajo que se está haciendo hoy desde la Secretaría, y está todo este trabajo de Milpa, Jergueros, pues todos estos proyectos de comunidad colectiva y comunidad cultural, y creo que también veremos un trabajo importante para un sector que tiene mucho que decir y que son la base y la riqueza de nuestro país. Ya me acordé, Francisco Toledo. Ay, mi querido Francisco Toledo. Bueno, fue una de las exposiciones que un poquito antes de fallecer, Francisco Toledo viene cumpliendo un año de su fallecimiento, un gran gestor de la cultura, un gran representante a través de su arte, pero bueno, un impulsor en su estado, Oaxaca. A él le debemos el Yago, le debemos el Museo de Manuel Álvarez Bravo, le debemos el Centro San Agustín, y bueno, pues una de las exposiciones que mi querida Lluvia, actual directora del museo, inauguró el año pasado fue esta dedicada al trabajo arte-diseño de Toledo, que fue magnífica, que él no vino a inaugurar, que inauguró Natalia Toledo, si no mal recuerdo, pero bueno, creo que ahí pudimos ver pues, el gran trabajo de un artista y un gestor y un gran representante de la cultura oaxaqueña. Esta exposición, creo que fui a verla como unas 5 o 6 veces, porque descubría cosas, porque a mí lo que me gusta mucho de un museo es admirar y hacer mío ese y tener un diálogo ahí, como si estuviera ahí el maestro Toledo. A ver, maestro, explíqueme, ¿no? ¿Qué nos quiere decir eso? Su parte sexual, que puso ahí objetos, arte, muy a su peculiar manera. ¿Qué me dices de todo lo que era los adornos para el cabello, los aretes, la joyería? ¿Qué me dices de, y así nos podemos ir, pero de largo y por mucho, todos los textiles, por el amor de Dios, qué gran exposición. No, yo digo que fui a la inauguración y no salí de la exposición, o sea, no, había afuera bailables, hubo un rico cóctel, una convivencia muy bonita, ni me entré, o sea, ya cuando salí ya era porque no a Dios, porque no me podía salir de la exposición, la verdad la disfruté enormemente y como tú volví a ir un par de ocasiones y bueno, pues creo que personas que tienen un imaginario grandísimo, ¿no? Una delicia. Hace poco veía una entrevista que le hizo hace unos años Silvia Lemus en Trazos y Retrasos, que ese programa me encanta, y le dedicó 2 programas a Toledo de hace unos años, y escuchar a Toledo creo que también era una delicia, ¿no? Su creatividad y su imaginario pues fue muy importante para la cultura, el arte contemporáneo desde la cultura, ¿no? Pues juchiteca y la cultura oaxaqueña. Platícanos de tus participaciones en el IMBA. Uy, bueno, pues el IMBA fueron 10 años de mi vida, fueron mi escuela, mi formación, y además pues en 3 de los grandes recintos del IMBA, San Carlos, que ya platiqué bastante sobre él, Munal que, fíjate que con Munal tuve diversos momentos de participar, también he sido muy afortunada. Una fue cuando fui a entrevistar a Graciela de la Torre, y ahí empieza una relación, un vínculo profesional, la cual también tuve pues un gran aprendizaje de una de nuestras más importantes gestoras de cultura y de museos. Y cuando generó el proyecto Munal 2000, Graciela en el primer Munal, por decir, su primera dirección de Munal, pues también fue una persona que motivó a que el museo tuviera un sinnúmero de programas de la calle, Canal Arte, discapacidad, un sinnúmero de proyectos sociales, un sinnúmero de actividades, ¿no? Y cuando viene Munal 2000, que creo que es un proyecto de reestructuración y de replanteamiento de un museo nacional muy interesante, aunque fue a principios, en el año 2000 como tal, o sea, a principios de este siglo,
Creo que fue también la oportunidad de conformar y estructurar el discurso positivo, por un lado, pero por el otro lado también Graciela viene del mundo de la educación, viene de trabajar mucho el arte de educación, entonces ella también creía darle cabida a entender al museo como un espacio que te permite formar y entender el lenguaje plástico. Y entonces, dentro del discurso expositivo, generó unas áreas muy importantes, como son las áreas de orientación, que estuvieron a cargo de Angelina de la Cruz y Marcia Larios, tras bambalinas, que fue increíble. Yo, tristemente, mucho de esto ya desapareció, gran parte de esto ya desapareció en el MUNAL existente hoy, que yo entiendo que se tienen que reestructurar los discursos, pero me parece que eran áreas que podían haber seguido existiendo. El espacio lúdico que generó Ricardo Rubiales desde la postura de Reggio Emilio, ¿no? Y a mí me invitan a capacitar y a dialogar con el equipo que iba a coordinar Marcela Gálvez, que ella es una excelente gestora cultural, que viene del área de comunicación, que ya había estado en áreas educativas, en fin, pero era Ricardo Rubiales, que venía, Gaitán, eran Rosario Busquets, que era de psicología, que venían de diferentes áreas con unas propuestas muy innovadoras, pero no conocían el mundo de los museos de arte. Y tengo la oportunidad de trabajar con ellos. Después Graciela, junto con Gaby López, Magdalena Zavala, generan la red de educación que establecen con Saúl Juárez dirigiendo el INBA, y nos llaman a una serie también de personas vinculadas con la educación, como es Nuri Sadurní, que ya dije, Marcelianos, Angelina de la Cruz, y yo a trabajar con ellas un proyecto de red educativa que generamos con todos los museos, que fue muy interesante, la verdad, pues trabajar con 3 mujeres que han sido, que todas han estado muy involucradas, ¿no?, en las áreas educativas. Magdalena Zavala estuvo a cargo de áreas educativas en el MAM, en el Palacio de Bellas Artes, había generado todo el proyecto de la casa del estudio Frida Kahlo y Diego Rivera y Frida Kahlo. Fue riquísimo. Gaby López, que había hecho unos proyectos en el Tamayo como Tamayo, como la de un proyecto dedicado al surrealismo, Bretón. Fue un trabajo extraordinario. La verdad es que yo las disfruté muchísimo. Pues ese proyecto también fue muy interesante. Y luego, pues estoy en el Palacio, en UNAL, cuando ya con Roxana Velázquez como directora, pues yo venía de conocer el proyecto MUNAL 2000 y me parecía muy importante que esta trayectoria que tenía no se perdiera. Como te digo, Roxana siempre fue muy abierta a dialogar sobre ello. También creyó importante en mantener y darle cabida a todo lo que era del proyecto MUNAL 2000. Así que revaloramos todo eso y también volvimos a sumar, ¿no?, ¿qué podíamos hacer nuevo? Y lo que generamos fueron, dentro del propio discurso expositivo, hubiera áreas que yo les llamo áreas de reforzamiento didáctico, ¿no?, para el público en general, y generamos áreas para LACMA, una exposición maravillosa, para Goya, para una serie de exposiciones. También me tocó designar la famosa Promoción Nacional de Verano, que es un proyecto que ya tenía muchísimo tiempo desarrollándose, pero que con el sexenio de Fox y con los cambios de direcciones se decide restar el presupuesto. Y era un proyecto que ya no solamente era del MUNAL, era un proyecto que ya era nacional. Así que lo que se hizo fue evaluar el proyecto. Yo lo que pedí es que me dejaran continuarlo un año y presentarles una evaluación a la dirección del INBA, que se hizo con la Universidad Pedagógica Nacional. Y ahí el trabajo que es muy importante, mi querida Vero, es el trabajo que ya había generado la promoción de trabajar en red. Lo que hizo la promoción fue trabajar en representatividades estatales. O sea, cada estado
tenía un representante que veía a los museos que participaban en el estado, y en la Ciudad de México era por secciones. Entonces estaba la red de museos del sur, la red de museos del centro histórico, que eran encabezados por personas que también tenían una trayectoria importante, como Julia Rojas, Ter Hidalgo, Edgar Espejel, ¿no? Entonces, eso ayudó, ese trabajo que las áreas educativas siempre hemos aprendido a trabajar, porque somos las áreas con pocos recursos, porque somos las áreas que tenemos que atender un sinnúmero de programas que abastecen las agendas culturales. Entonces, formar una red siempre fue muy importante, y coordinar todo ello para mí fue una gran experiencia. La verdad es que fue una gran experiencia. Eso fue el MUNAL. Y luego Palacio de Bellas Artes fue otra gran experiencia porque fue gestionar homenajes que además fueron retomados por presidencia con Calderón, como la exposición en donde cada vez que llegaba un diplomático, un presidente o demás, pasaban a ver Frida Kahlo, ¿no? Entonces, generar todo el programa fue también fue muy complejo. Trabajábamos desde las 8 de la mañana dando visitas a puerta cerrada hasta las 11 de la noche, presentación a público todos los días. Generamos el primer espacio lúdico en la sala de Adamo Waris, no se ha vuelto a repetir, solamente 2 exposiciones han tenido ese privilegio, con Frida Kahlo y Diego Rivera, en donde desarrollé los proyectos junto con todo un equipo que se sumó también. Y la verdad es que Palacio de Bellas Artes, perdón, también fue una experiencia de gestión muy rica, en donde además también tuve la oportunidad de sumarme al trabajo que venían haciendo por la institución, como Rosy Kamalich, Rosy Mesa, mi querida Silvia Carreño, que pues aprendí de ellas. Son unas grandes gestores encargadas de relaciones públicas del instituto, encargadas de la gestión de Bellas Artes. Y el IMBA fue crecer, el IMBA fue formarme al interior. O sea, a mí la museología no me la dio el posgrado que fui a estudiar a España, a Huesca, que también es un grato recuerdo y que fue una gran experiencia. A mí mi formación me lo dieron los museos, la verdad es que sí, ¿no? La formación de crearme como museóloga, y mi formación está en el IMBA, esos 10 años. ¿Has incursionado con el INA? Con el INA sí, he trabajado también, pero primero como estudiante en el ENCRIM, luego como docente en el ENCRIM, coordinando a mí ahí me invitó Gaby Gil, a quien también un respeto, porque también es una gran gestora, hoy coordina el área de cultura de la UNAM, y Gaby Gil me invitó a darle el área, las materias de educativo, comunicación educativa, y llevar las prácticas profesionales, que hicimos extraordinarios vínculos. Entonces, ese es mi vínculo con el INA, la Escuela Nacional de Conservación y Restauración Manuel Negrete, primero como estudiante y después como docente. Y una escuela que le tengo mucho cariño. Y hoy soy yo también estudiante nueva, mi querida. Tomando un curso, ahorita estoy tomando un curso de legislación cultural con mi querido Cotton Wolfi, que bueno, es un experto en lo que es políticas y cultura. Él fue mi maestro en la ENA, en mis estudios como guía de turistas. Ay, no, es mucho se aprende. Sí, por eso te digo que siempre hay que estar aprendiendo y siempre hay que estarse renovando y siempre hay que estar abierto a nuevos conocimientos. Claro. ¿Qué proyectos hay para niños? ¿Qué nos puedes decir? Porque normalmente hay algunos amigos cuando me escriben son muy específicos. Díganos qué hay para niños, para jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad. Mira, yo creo que hoy se ha hecho un trabajo muy arduo a partir del cierre de los museos por la pandemia, a partir de trabajar con lo digital. Claro, sabemos muy claramente, estamos conscientes que lo digital, la UNESCO ha hecho saber que el 53% o el 50% de la población no tiene acceso a lo digital, o solamente es una herramienta, pero ha sido una herramienta que hoy tuvimos que emplear por el distanciamiento, por el confinamiento,
y que permitió comprender los contenidos y que generó un sinnúmero de programas o acciones muy enfocado primero a los niños, pero después a las familias, porque nos dimos cuenta, o la gente que estuvo trabajando en torno a todo ello era con las familias. Así que todavía hay una oferta ahí muy rica que se está dando, aunque ya vienen las reaperturas de los museos, pero creo que hubo mucho para el público infantil, para el público juvenil y para el público familiar, que se le dio una gran atención por parte de los programas que generaron tanto Contigo en la Distancia a través de lo estatal, como todas las ofertas de los museos particulares que se generaron. Entonces creo que eso es muy rico. En lo personal, yo ahorita estoy haciendo un proyecto que estoy muy contenta, que estoy diseñando con varios colegas, pero en particular estoy diseñando un proyecto que tiene que ver con la milpa, que yo ya lo había trabajado, pero creo que más que nunca hay que entendernos que tenemos que estar bien, que tenemos que estar bien nutridos, que tenemos que tener muchísimo mayor contacto con la madre tierra, con nutrirnos sanamente, con regresarle a la tierra, también protegerla, ¿no? Perdón. Y ahorita estoy trabajando material didáctico. Los niños están cansados y las madres también están cansados de estar conectados y todavía les queda un rato de estar conectados. Y es un material que lo que busca es conocer lo nutricional y lo cultural a través de una valija que estamos desarrollando. Entonces, bueno, pues en eso estoy. En eso estoy ahorita y espero pronto darla a conocer, pero estoy muy contenta con ese proyecto que espero que tenga cabida porque estoy haciendo vínculos con diferentes gestores culturales, con personas que se dedican al diseño, en fin, esperemos que pronto esté ello listo para ya repartirse en casa. ¿Nos lo platicas para difundirlo, por favor? Claro, cuando esté con mucho gusto y te hago llegar una para que con tu nietecita la disfrutes. Claro que sí. Pues mira, Pau, te pido por favor que nos des tus redes sociales antes de despedirnos y agradecerte infinitamente que hayas estado en Museando Ando. Es un honor para mí y para todos los que conformamos Museando Ando. Muchísimas gracias, Vero. Yo te agradezco, platicamos mucho, espero que tengamos la oportunidad de volvernos a encontrar. Yo agradezco el que haya este espacio y te agradezco, te lo vuelvo a decir, que haya sido en estas fechas tan significativas para mí en este momento. Muchísimas gracias, muchas gracias y gracias por dejarme platicar sobre lo que ha sido el trayecto de la museología. Que como yo lo puse en el título, es compartida. Es compartida con todos aquellos que me han aportado y me han dado, aquellos que me han invitado a formar parte de los equipos y aquellos que han formado equipos y redes en el trabajo que he generado. Así que un abrazo a todos, ese colectivo museológico, ¿no? Un apapacho a todos mis colegas que están con las reaperturas, que están dando frente a esta nueva modalidad que vamos a vivir en los museos y en la gestión cultural. Y les repito mis redes. Tengo 2 páginas, una que tiene que ver con la red del Comité de Educación y Acción Cultural SECA, que es SECA y con México. También está PAU, Codificarte Museopedagogía, ambas de Facebook. Y mis correos electrónicos por parte del SECA es la palabra comité.seca, que es C de casa, E de Eduardo, C de casa, A de Alejandro, .mex@gmail.com, y mi correo personal es A de Araiza, B de Bolaños o de Bueno, .paola, paola26 @gmail.com. Mi querida Pau, verdaderamente muchísimas gracias. Gracias a ti, mi Vero. Por el privilegio de haberte conocido. Eres una mujer ejemplar
y de enseñarnos que todo en esta vida se puede, a pesar de que todos tenemos en la vida pues ciertas vivencias que nos marcan, que nos dejan ahí así sacudidos, impresionados, pero que hay que salir adelante. Mientras estemos con vida, no se vale bajarnos hasta el último aliento de vida. Tú eres un ejemplo, Vero, lo sabes muy bien que eres un ejemplo y que lo fuiste en un momento, que me diste el impulso de saber que se puede y que aquí estamos, las dos aquí estamos compartiendo este espacio y muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y pues, como siempre, hay que agradecer que no se me pase, como cuando les voy a platicar un detalle que me pasó hace muchos años. El maestro Edgar Espejel generosamente me permitió presentar mi libro revista en el arzobispado. ¿Y qué creen? Que no le di las gracias. Esa espinita se me quedó, yo lo busqué, le ofrecí disculpas y ahí quedó el tema. Entonces, pues ahorita me nació decirlo porque estás tú, por esta frescura con la que hablamos en Museando Ando, comentando nuestras vivencias, ¿no? Que nos van sucediendo en el día a día. Y para todas las personas que tenemos que ver algo con un museo, pues sigamos en pie de lucha porque la cultura no muera, por hacerla presente, por que aprendemos mucho de ellas y por que Radio Fórmula me permite el espacio con Museando Ando. Estoy agradecida con ZR Producciones, Sai, Jesús Alberto también, muy al frente, con todos los invitados, con todos los radioescuchas, las personas que nos ven y nos escuchan por las redes sociales. Muchísimas gracias. Gracias nuevamente, mi querida Pau. Y pues me despido como siempre. Museos, museotes, museitos, museos entre signos de interrogación. ¿Sí? Aquí en Museando Ando los encontrará. Vean, escuchen, huelan, saboreen, piensen, toquen los que se puedan museos. Hasta la próxima emisión. Bendiciones y mucho amor. Gracias. Gracias.